A ver, ahí está. Ya. Entonces les decía que no se casaran tanto con estos conceptos porque no son tan acertados, pero sí sirven para ilustrar, ¿ya? No es algo tan, tan así, tan, tan definido, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos podemos decir que los verbos corresponden a acciones, ¿ya? Los adjetivos son las cualidades, ¿ya? Y se aplican a los sustantivos, y las preposiciones forman relaciones entre las palabras, ¿ya? No sé, pues qué, no sé, pues, Quinto golpea a Marco, ¿ya? Ese A será una preposición y forma relaciones entre las palabras, que en este caso serán los sustantivos, ¿ya? Y claro, el verbo. Em, Sobre si varían en latín, los verbos siempre varían porque son conjugables según el sujeto, ¿ya? Concuerdan con el sujeto. Los adjetivos concuerdan con el sustantivo al que corresponde. O sea, es decir, llevan su mismo número, su mismo caso y su misma persona. Es decir, género, género. Género, número y caso. ¿Ya? Y las preposiciones siempre son indeclinables y siempre introducen algún, algún caso. Por ejemplo, in, como ya lo han visto en Roma, en Italia, ese in introduce ablativo. ¿Ya? Después van a ver que existen preposiciones de acusativo, por ejemplo, y así. ¿Ya? Indeclinable sería que no declinan. La declinación sería Claro, que vaya cambiando la parte final de la palabra. claro, claro. Que no cambian en ningún caso. ¿Ya? Entonces esto también es importante, que cada sustantivo tiene su propia declinación. Yo no la puedo cambiar a mi gusto. Yo no puedo decir que, por ejemplo, vocábula es de primera y es femenino. No, vocábula es de segunda y es neutro. Y eso lo tienen que aprender de memoria igual. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que respetar eso, ¿ya? Y cambiar los sustantivos que estén adjuntos a eso de acuerdo al caso al que pertenezcan, o sea, de acuerdo a la declinación a la que pertenezcan, perdón. Y eso es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Eso lo hacen en el vocabulario ustedes cuando, por ejemplo, ven, no sé, vocabulum, que es de segunda, que es neutro, ¿ya? Vocabulum, vocabuli, ¿ya? Y aquí vemos la palabra vocabulum, cómo declina, y aunque tiene similitudes con la primera, donde en el plural es vocábula, ¿ya? Vocábula con oram, por ejemplo, ora, son cosas diferentes, ¿ya? No hay que mezclar. Es solamente una coincidencia que tenga la misma terminación, ¿ya? Porque cada palabra tiene sus propios casos, ¿ya? Su propia declinación, ¿ya? Y las declinaciones, claro, tienen casos a su disposición, ¿ya? Y estos son los que tienen que usar. Por ejemplo, yo no puedo decir serva, ¿ya? Porque es de segunda y yo tengo que declinarlo tal cual es, ¿ya? Ocupamos la palabra vocabulum porque en, lo, en la prueba la ocuparon mucho como de primera declinación, como femenino. Entonces quizás a lo mejor les podía producir esa confusión. Ya, ahora los adjetivos, ¿ya? Los adjetivos siempre dependen de un sustantivo, ¿ya? Hasta ahora, hasta donde ustedes saben, ¿ya? Entonces, deben concordar en caso, en género y en número, ¿ya? Entonces, por caso tenemos nosotros magna insula, ¿ya? Gran isla, ¿ya? Grandes islas, ¿ya? O de las grandes islas también que diga, ¿verdad? Que serían genitivo, que concuerdan en caso, ¿ya? Y en ablativo también, por ejemplo, in magna insula, ¿ya? Ahí concuerdan también, en los tres casos. Por género también. Por ejemplo, magna insula, ¿ya? El adjetivo sería magna, obviamente, y concuerda con el sustantivo, que sería ínsula, acá abajo sería fluvius, magnus fluvius, y abajo sería magnum opium, ¿ya? Que está en neutro. Y por número también, aquí está en el mismo caso, tenemos magna insula y magnae insular, ¿ya? Este está en singular y este está en plural. Ya. El nominativo corresponde al sujeto de la oración, ¿ya? Siempre, generalmente. No recuerdo algo que no. Eh, Al sujeto de la oración y el sujeto no es necesariamente quien realiza la acción, ¿ya? Eso lo van a ver más adelante con las oraciones pasivas, por ejemplo, o con verbos que no necesitan un sujeto, por ejemplo, ¿ya? Funciona en base a un verbo copulativo, que es el verbo ese, ser o estar, ¿ya? Y se usa para unir un atributo, que se llama atributo predicativo,
al sujeto, ¿ya? El atributo predicativo es básicamente una característica. Para este tiempo, este verbo copulativo solamente tiene el singular y el plural, que sería est y sunt, ¿ya? Est sería el singular, que equivale a est, y sunt a son, ¿ya? El plural. Entonces, cuando aparece este verbo, ya lo único que tienen que ustedes tener en cuenta que es necesario para que funcione la oración y que sea gramatical es que se necesita nominativo, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, el ablativo y el genitivo son complementos. Entonces, no son necesarios para que una oración esté completa, ¿ya? Son simplemente para completar, para concretizar más la información. Ya, esto es importante porque también funciona en español, que se hace una prueba de concordancia. Quizá a lo mejor lo vieron en gramática, que es básicamente modificar los rasgos flexivos del verbo conjugado. Es decir, por ejemplo, cambiándole el número. En vez de, por ejemplo, no sé, pues, Marco golpea a Quinto, ¿ya? Yo puedo cambiar el tiempo, o sea, el número de golpea. Puedo decir golpean, ¿ya? Ellos golpean, por ejemplo. Entonces, si yo digo Marco golpean a Julia, ¿ya? Ahí nosotros vamos a ver que el, el, el verbo, o sea, el verbo está conjugado en base al sujeto. Y ahí nosotros vamos a poder reconocer el sujeto. O por ejemplo, cuando hay muchos sujetos, o sea, muchas personas dentro de una oración, por ejemplo, Marco golpea a Julia y a Quinto. Si yo digo Marco golpean a Julia y a Quinto, ahí se da cuenta, se nota el tiro que golpean tiene que estar conjugado con Marco, ¿ya? No sé si se entiende. Que esto igual es importante. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces es importante porque ahí tienen ya el primer caso definido en la oración, ¿ya? Entonces, si concuerda con el verbo, entonces el nominativo, y ahí tienen el nominativo, tienen por lo menos unas décimas más. Ya, el genitivo. Corresponde al complemento del nombre y se usa con los sustantivos. Ahí. Se usa con los sustantivos, ¿ya? Y no funciona con preposiciones, ¿ya? Este caso solo funciona con terminaciones, a diferencia del ablativo o en algunos casos el acusativo, ¿ya? Que igual lo están viendo ahora, creo. Entonces esto se traduce como de las o de la, depende si es singular o plural. Entonces aquí se traduciría como de la hora o de las horas, ¿ya? Del siervo, o sea, del esclavo o de los esclavos, ¿ya? De la palabra o de las palabras, ¿ya? Y eso igual tienen que aprenderse la memoria, las terminaciones, porque lo van a ocupar para la vida y para todo en general. Este corresponde a un complemento circunstancial, que básicamente puede ser donde ocurre, a causa de qué ocurre, no sé, pues, en qué momento ocurre. Como ven, son complementos. No es necesario para que una oración esté completa, pero sí completa el sentido de la oración. Por ejemplo, yo puedo decir Roma está, ¿ya? Y esa oración ya está lista. Roma existe, ¿ya? No es necesario nada más, no necesita nada más, ¿ya? Puedo ponerle Roma es grande, por ejemplo, pero no es necesario, ¿ya? Puedo decir Roma está, Roma es, ¿ya? Pero ahora si yo digo Roma está en Italia, ¿ya? Ahí yo le estoy dando un sentido, pero no es estrictamente necesario, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la preposición in, que es la que ya han visto hasta ahora, ¿ya? Y no sé si han visto la desde, No, todavía no. ya, solamente el in, Sí. ya, eso es igual importante. Entonces, esta es una preposición y no cambia nunca, ¿ya? Pero sí introduce un ablativo, ¿ya? Entonces siempre que vea un in al lado es básicamente un ablativo, ¿ya? Además pueden comprobarlo por la terminación, ¿ya? Esta, por ejemplo, es de primera. Ahora, si fuera no sé, pues, de segunda, por ejemplo, en la ciudadela, yo diría in ópido, ¿ya? Aquí está, neutro de segunda, ¿ya? Entonces yo tengo que ir concordando según la declinación de cada palabra. Ya hay los números, igual es confuso, y yo nunca me lo aprendí hasta ahora. Y básicamente tienen su propia declinación, ¿ya? Y bueno, estos son básicamente singular, básicamente. 1, singular, 2, plural, 3, plural, y así. Entonces,
Ignoro los casos que no han visto. Ignoro los casos que no han visto, pero al menos téngalo así, presente como masculino, como femenino, como neutro. ¿Ya? Igual acá. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahora? Más o menos. ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿No me quedó claro? ¿O alguna acotación? De repente vamos muy rápido. Además. Sí, perdón. No, parece que no Se hay fueron. dudas. Eh, a mí me pasó que en el ejercicio que hicieron, el ejercicio formativo que hicimos, ¿Ya? me equivoqué harto en el genitivo. Y al momento de escuchar el genitivo me di cuenta por qué me equivoqué y si podríamos repasarlo. Porque me di Ya, cuenta, pero logré resolverlo. ya. ¿Lograste resolverlo entonces? ¿Pero te cuesta cómo entenderlo o aplicarlo? Ambas cosas. Por eso decía que no logré resolverlo. Ya. Em, Esto es más o menos como una propiedad, ya también puede indicar relación, ya. La casa es de Julio, ya. El hijo es de Julio, que el hijo no es tanto una propiedad, sino es como una relación, no sé, o por ejemplo mi esposa, tampoco una propiedad, es como una relación, que es como de cercanía. El latín también se ocupa así, ya. Y se ocupa con estas terminaciones, ya. Y se ocupa siempre al lado de un sustantivo, ya. ¿Qué más? Claro, en lugar de cambiar, o sea, en lugar de tener la preposición de para indicar esa relación de pertenencia o de cercanía, se cambia la parte final de la palabra, ¿cierto? Del sustantivo. Ujú. Y dependiendo, ¿cierto?, de qué declinación sea, es cómo va a cambiar. Entonces, bueno, eso, la verdad, ahora de cómo identificarlo, por ejemplo, uno tiene que ver en la oración por contexto, la verdad. Porque, por ejemplo, ponle tú con las horas, o sea, con la hora, ¿eh? Ves que termina igual el genitivo singular, ¿cierto? Que, por ejemplo, el nominativo plural. Pero allí hay que saberlo por contexto en la oración. Aparte, igual es como sencillo traducirlo al español al latín, porque siempre va a estar la preposición de, o del también, o de la palabra, por ejemplo. Entonces ahí ya tenía un genitivo identificado, ¿ya? Claro, de la. Ujú. ¿Quedó claro más o menos? Ahí. Eh, sí, si tuviese que dar un ejemplo, ¿los siervos de Julio, Julio es quien recibe la declinación o los siervos? Julio. Claro, claro. Si son de julio, sería Servi Juli. Los siervos, Claro. ese Servi sería Servi nominativo plural, ¿cierto? Servi Juli. O si lo ponemos en singular para que no sea confuso, el esclavo de Julio sería Servus Juli. Ujú. Ahora, si Ya. el genitivo está en plural, ya por ejemplo de, no sé, pues, el dueño de los esclavos, ya, entonces yo diría dominus, también en nominativo, como dijo la Cata, de los esclavos sería servorum, como está aquí, ¿ya? Me quedó mucho más claro. Gracias. Ya, a ver, acá tengo un ejemplo. Ya, eso, por ejemplo, las relaciones de parentesco, ¿ya? Se ocupa mucho el genitivo, ¿ya? Como lo han visto hasta ahora. Entonces tenemos que declinar según el caso. Bueno, ya sabemos que es genitivo, por ejemplo, aquí, ¿ya? Tenemos que saber si es singular o plural,
¿ya? Que en todo caso es Marco y no de los Marcos, entonces sería singular. Y sabemos que Marcos es de segunda, ¿ya? Entonces sabemos que es masculino, ¿ya? Sabemos que es masculino de segunda declinación, ¿ya? Y genitivo, entonces sería Marqui, necesariamente. Quizá cuesta un poco como hacer como ese algoritmo, como seguir esos pasos al principio, pero después se le va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Se van a aprender las declinaciones y todo eso, ¿ya? Es muy útil Eh, una tablita ujú, de las declinaciones. Uno va, cierto, rellenando la tablita primero con el paso nominativo, después ujú. genitivo, ablativo, acusativo, como los vaya aprendiendo, y uno va rellenando. Primera declinación, femenino, segunda declinación, masculino y neutro, y ahí uno va viendo con los ejercicios. Y Ujú. así puedes ir practicando al principio para después te lo vas aprendiendo, mientras vas rellenando los ejercicios del Lingua o del Exercitia. ¿Algo más? Yo ¿Duda? tenía una consulta Ujú. sobre el genitivo, porque quería preguntar si es que esta relación como la preposición como de tal cosa, de tal sustantivo, también se refiere como un poco como al lugar de origen, porque me acuerdo que en los ejercicios hablaban de, ponían que cierto esclavo era griego. Entonces yo no sabía si ponerlo en nominativo el griego, refiriéndose como Medus es griego, o poner Medus es de Grecia. No sé si se entiende como la duda. Mm, sí, sí se entiende. Es que en ese caso sería nominativo 100%, porque ¿cómo se llama? El verbo es, ya te introduce un sujeto, que sería Medos en este caso, y también te introduce el atributo predicativo, que sería Grecia, ¿ya? Ah, Entonces, ya. decir es de Grecia no aplica mucho porque... Ah, no, estoy confundido, perdón. Puedes decir Medus Graecae est, ¿cierto, Cata? Claro, pero también puedes decir Claro. es griego, siendo griego como un adjetivo nominativo concordando con el sustantivo Ujú. medus. Puede ser eh, medus est graecus, ¿o no? Parece que Graecus, sí, sí. Graecus. Espera, Sí. Entonces lo podéis decir de las dos formas, pero te recomiendo que no copies el genitivo todavía porque sería como complicarse por las puras, ¿ya? Ah, ya. No, es que solo que cuando estaba haciendo el ejercicio tuve esa Ujú. duda, por eso no. Mm, Gracias. no, está bien. ¿Algo más? ¿Les parece si empezamos con unos ejercicios como para, para más o menos aplicar este repaso? ¿Sí? ¿No? ¿Me voy? Agustín dice sí en el chat. Ah, ya. ¿Algún voluntario, voluntaria? El que sea, hermano. Para la primera, por ejemplo, necesitaríamos una terminación de un sustantivo masculino Claro. de segunda. ¿En qué caso sería? En nominativo, Nominativa. Entonces sería fluvius, ¿cierto? Ahí la sí. letra horrible.
Ya, En la fluvius. segunda parte tenemos un plural. Ya. ¿Cómo sería la terminación de plural? Una I. Fluvi. Sí. Fluvi, muy bien. ¿Y el verbo plural? Sunt. Fluviscunt. Ya. Me quedó horrible, pero se entiende, ¿no? Ya, entonces sería el verbo sunt, por lo tanto solamente introduce nominativo. Y acá tendríamos los sujetos. Ya, sería un sujeto plural. Nilus y Renus son ríos. ¿Ya? Ese sería el atributo predicativo. Fluido. Acá abajo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el adjetivo, ¿ya? A ver si ya, que sería magni, ¿ya? Adjetivo, ¿ya? Que sería magnus, ¿ya? Y identificar también el verbo, ¿ya? Que también sería atributo predicativo a causa de la cópula verbal que tenemos aquí, ¿ya? Entonces sería renus, ¿ya? Sería el sujeto. El atributo predicativo sería fluvius magnus, ¿ya? Y la terminación, claro, singular por el sujeto, de primera declinación, o sea, de segunda declinación, perdón, por fluvius y masculino también por fluvius, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que Magnus también le copia a fluvius, porque es un adjetivo y depende de él, ¿ya? Como que cuelga, ¿ya? No es por sí solo. Entonces, siempre que vemos un adjetivo, ya como por ejemplo Magnus o Parvi, nunca están por sí solos, ¿ya? Siempre Sino tienen que que dependen de un adjetivo, o sea, de un sustantivo. ¿Cómo? Siempre tienen que concordar con el sustantivo. Claro, claro. Eso es muy importante. Concuerdan en número, en caso y en género, ¿ya? A ver. Y acá de nuevo tendríamos una cópula verbal. Y por lo tanto tenemos solamente nominativo, ¿ya? Sería Tiberis. Y acá también tenemos que concordar el Fluvius, ¿ya? Tiene que concordar en primer lugar con Tiberis, que es solamente un sujeto, o sea, es un sujeto de masculino, si me lo recuerdo. Es de tercera, pero no, todavía no vamos ahí. Está en nominativo, y este Fluvius también está en nominativo por la cópula verbal, ¿ya? Eso también es importante, ¿ya? Y este también depende de Fluvius, ¿ya? Entonces, Tiberis es Fluvius parvus, ¿ya? Acá tenemos solamente una oración, porque solamente hay un verbo. Y como es copula verbal de nuevo, entonces tenemos solamente nominativo, y si nos encontramos con algún complemento, ahí se verá a través de preposiciones, en el caso del ablativo, o determinaciones, en el caso del genitivo, ¿ya? Pero no toca. Entonces Renus sería uno, Danubius sería el otro, ¿ya? Renus, Danubius, non, sunt, puedo agregarlo ahí, si quiero. Fluvius parvus, o sea, fluvi parvi, que diga, perdón. ¿Por qué fluvi? Porque son dos sujetos, ¿ya? Son dos sujetos y, y están en... o sea, fluvi está en segunda declinación, ¿ya? Masculino, y por lo tanto se ocupa el plural, ¿ya? Por Renos y Danubius, de la primera declinación, o sea, de la segunda declinación del masculino, ¿ya? Esto también estaría en nominativo, ¿ya? Y acá tenemos una oración distinta, pero también está coordinada, que sería Renus et Danubius, fluvi magni, ¿ya? Que también estaría en nominativo por el verbo sunt. Una pregunta. ¿Sí?
O sea, quizá no es como tan importante, que me acuerdo que en algunos ejemplos que eran similares a estos, donde decían que algún sustantivo no era de tal forma, pero que era de otra forma, ponían entre medio un sed, un indeclinable. Aquí eso no es como obligatorio, ¿verdad? Porque aquí como que no lo pusieron, entonces por eso. No es obligatorio, pero podría ir aquí perfectamente. Sí, sí. Ahí Ah, en ya. set fluid. Creo que Sí, se me olvidó, de hecho. Pero sigue siendo gramatical. bueno, Em, En el siguiente se tiene como un ejemplo de la pregunta anterior. Creta insur graec est. En este caso estaría usado como adjetivo. Por lo tanto, estaría concordando con el sustantivo, que es Creta, el nombre de la isla. ujú. Y como es femenino, ¿alguien sabe cómo se rellenaría? ¿No? Como ínsula Graeca, ¿o no? Sí, Ínsula Hebraica. perfecto. Ínsula Graica. Ujú. Ahora, en Y la ahí al lado. siguiente se tiene otro caso. ¿Cierto? Sería un ablativo por in, por preposición in. Ujú. Y Esparta vendría siendo también un sustantivo de primera. Y Grecia también. Entonces, Esparta, in, y la terminación de ablativo para un sustantivo de primera femenino sería a. eso. Es Esparta, in Graeca, y el verbo singular. Esto. Esparta, in Graeca est. Aquí tenemos más genitivo. ¿Alguien quiere entrenarse? Denle, cabres, participen. Sí, no importa si nos equivocamos. Ah, estamos haciendo ejercicios, Caro. En este va a haber más genitivo. Entonces, quienes quieran entrenar como reconocer y trabajar los genitivos, los insto a que participen ahora en este momento. Si quieren. ¿Alguno que quiere? ¿Que quiera? O si se les pone muy nerviositos, como hacer esto en el momento, en voz alta y todo eso, podríamos dar unos minutos para que los hagan en sus cuadernos y después volvemos. Ujú. No sé si les parece o cómo sería mejor para ustedes. Chiques. Se fueron. Miau. Ay, ya bacán. Igual me da como más seguridad hacerla así. Y mejor de repente para que no se sientan como presionadas. Entonces, Ah, la saqué. Soy ¿cuántos tonto. minutitos les tinca trabajar en ese ejercicio? ¿Te tinca si damos unos
5 minutos. ¿Mm? Desde más, pronúnciense, por favor. Ya, 5 minutos. A las 6:45 volvemos para ir revisando, ¿ya? Si alguien tiene una duda entre medio, puede preguntar igual. ¿Les parece si revisamos? Ya. Ya, bacán. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria para la primera? Ya yo. Sería en el primer espacio, debido a que
tiene que concordar con Marcus, tendría que ir Filius, porque tiene que concordar el caso, el género y el número. Y esa terminación es us. ¿Ya? Y en el otro tiene que concordar con Julia bajo los mismos parámetros, entonces sería Ujú. Filia. Ya. ¿Existe genitivo, cierto? Sí, en ambos casos es Yuli. Ya, bacán. Ya, muy bien, está bien. Para la segunda, por chat, no sé. Oh, si quieren yo lo respondo. Igual me da como cosita, pero Ya, no, dale nomás, dale. ya. En la primera puse Femina para que ¿Ya? concuerde con Emilia y ¿Ya? Romana. Ya, muy Eh, bien. Julius Dominus para que concuerde con Julius Muy y bien. a Emilia Domina. Domina, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Para la tercera, ¿alguna voluntaria? Ya, yo comienzo. Ya, bueno. Julius Pater Marci est. Ya. ¿Ya? Marcus est Filius Julii et Emiliae. Genial. Ya. Muy bien. Entonces ahí tenemos los genitivos, ¿qué es cierto? Pater Marci. Ya. Juli et Aemilia. Ya. Ujú. Muy bien. ¿Y la última? Ya yo voy, pero tampoco estoy muy segura de lo que puse. No, dale nomás, dale. Impágina, prima, ¿Ya? capítulas, secunda. ¿Ya? Y el nova, ese no supe. Pero los primeros me guié por vocábula nova. Perdón. No, tranquilo. No te preocupes. Eso. Eso. Podríamos empezar por lo principal, que sería el verbo. ¿Qué verbo sería según tú? O sea, si es cópula verbal o verbo, ¿Sí? cópula No, verbal. o sea, es una cópula verbal, pero Ah, sería, o sea, si sería en singular o en plural. página primera. Sería singular. Ya, ahí tenemos igual un error, porque Sí, verdad, verdad. está bien igual, no, tranqui, tranqui. Porque O me confundí con el género. el sujeto de la oración Ujú. es ay, me equivoqué. En azul. Es, sí, eso, Ay, sí. multa vocábula nova, ¿ya? Y si recordamos, esto es Neutro. un adjetivo, este es neutro, ¿cierto? Y por lo tanto está en plural, ¿cierto? Sí, es que siempre me confundo y de hecho es igual lo que tuve el error en el control de que como ambas son A, singular femenino A y Ujú. la otra A, me confundí. Sí, Pero no, sí, tranqui. ahora me acabo de dar cuenta. No, está bien. Pero bacán saberlo. Claro, es que igual es la cosa del vocabulario, pues. El vocabulario dice que es de segunda, entonces le hacemos caso, ¿cachai? Claro, Y entonces si es plural, entonces el verbo debería estar en plural también, ¿cierto? Sí, sí. Ujú. Sería Pagini, el verbo ese, est o sunt. asunto. Sunt.
Ya, y esto lo podemos tomar como... Está bien eso. Esto lo podemos tomar como singular incluso. No es necesario, como dijo la profe, que en las primeras páginas, que les corrija a ustedes, porque a ella se le Ujú. pasó que no sabían ablativo plural, sino puede ser en la primera página, ¿ya? Que eso estaría igual en singular, ¿ya? Claro, Y nosotros sabemos que el in introduce ¿qué caso? al ablativo. Al ablativo, ¿ya? ¿Y hasta dónde introduciría? Hasta el capítulo segundo. Em, ¿Cómo lo traducirías tú al español eso? Em, en la página del primer capítulo. Eh, ¿Podría dar una pista con la traducción del español? sí, sí. Vale, en esta oración lo que se querría decir es, en la primera página del capítulo segundo existen muchas Mucho, palabras nuevas. mucho vocabulario nuevo. Ah, Existe. claro, pero como Ya. es el plural de vocabulum, que significa palabra, eh, Ujú. son- y está en plural como multa vocabula nova, serían muchas palabras nuevas en plural. Entonces sería en la primera página del capítulo segundo, o del segundo Ok. capítulo. Ya. En la primera página del capítulo segundo. Claro. Y eso introduciría otro caso, El genitivo. ese mismo. Eso mismo. Entonces, ese capítulo segundo estaría en genitivo. Y esto, muy bien, estaría en ablativo. Sí, eso estaba bien. En Eso página, está bien. En página prima sería. sí, Capituli secundi. sí, Ya, muy Multa, bien. multa Ahí lo puse abajo. vocabula sunt. Ya. perfecto. Ya, muy bien. Igual esta era la más difícil, así que tranquila. Justo. Estoy súper bien. Ya. Gracias. Eh, ¿Alguna pregunta que tengan más específica? Quizá no les quedó claro en la prueba, qué cosas tenían malas. O algún ejercicio que les haya costado hacer más, Ujú. algún concepto que no esté claro. Por ejemplo, los casos. Los casos son algo difícil de comprender al principio porque en español uno piensa, bueno, ¿cómo casos? Si tenemos preposiciones, ¿para qué vamos a cambiar las palabras, no? Em, pero en latín, como es una lengua declinativa, así es como se comunicaban. Y al final el caso, lo que te dice de la palabra es qué está haciendo en la oración esa palabra, cuál es su función en la oración. Dice Constanza, secundi queda así porque sigue el genitivo. Claro, secundi en este caso sería un adjetivo y por lo tanto tiene que concordar con capítulos, ¿ya? Con capítulum, que en este caso sería capituli y por lo tanto lo copia y sería capituli secundi. Claro, es un adjetivo que concuerda con el sustantivo. Ya verá. ¿Alguna otra duda?
Bueno, recuerden que siempre pueden escribirnos si de repente están estudiando y les surge una duda, nos escriben al WhatsApp o nos escriben al correo, si quieren lo preguntan por el foro, así lo puede leer todo el mundo y a todo el curso les sirve al final. De repente alguien que algo que pregunta una persona, muchas otras personas se lo estaban preguntando y no se atreven a preguntar. Entonces, para eso estamos, po. Qué bueno. Ay, qué bueno, sí. Sí. Sí, gracias por los ejercicios. La verdad es que de por sí creo que he cachado que igual es como pura práctica, pero a veces de por sí me suelo confundir como en eso, en la concordancia a veces de las declinaciones y todo. Pero gracias por aclarar las dudas. Ya, De estudio, algo que pueden hacer, consulta breve. las declinaciones, genitivo neutro. Acá está. Vocabuli y vocabolorum. ¿Ya? Este sería el singular, este sería el plural. ¿Ya? Ah, consulta, el Power es que está muy bueno y está como ordenado. ¿Es posible que se suba o que se envíe al grupo? No sé. Sí, eso lo subo. Sí, Gracias. sí le puse un soldadito. Está muy lindo el Power, Joaquín. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Ya. Al principio Así del que estamos. capítulo, cuando lo estudien, es muy bueno ir repasando el vocabulario. Es cierto el vocabulario que está al lado de cada capítulo y aprenderse qué es cada uno. Si es neutro, si es masculino, si es femenino y de qué caso es, porque así uno los puede tener más frescos en la cabeza y hacerse un cuadrito, una tablita así, con los distintos colores, con cada caso y ojalá ponerla en un lugar donde la vean todos los días. Eso. Igual en la página 307 del Lingua tienen como, de ahí en adelante tienen toda la información que van a ocupar, no sé, por los verbos conjugados, los casos, algunos adjetivos posesivos y bla, bla, bla. Y la verdad es que es muy útil hasta el día de hoy, yo lo ocupo. Igual es importante que vayan practicando la tabla, ¿ya? Para que la vayan ocupando. Pero igual tener un torpeo al lado siempre ayuda. Bueno, Ya, chicos, entonces, estamos 24/7 por ustedes. No hablan por cualquier lado. gracias por venir. Ya. Que estén bien, nos vemos. Chao. Chao, chiques, gracias. Ay, chao, gracias por Chao. tanto. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. ¿Sale bien? Eso estuvo muy lindo. Sí, Me gustó. Como primera está ayudantía. grabando. Voy a desactivar eso.